Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. La Santa Sede publica el programa del viaje apostólico del Papa León XIV a África, donde en abril visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. El Gobierno de España no aprobará hasta el viernes un plan de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra. Y la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior plantea una misión para mantener abierto el estrecho de Ormuz. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV recibe la llamada del presidente de Palestina y reafirma el compromiso de la Santa Sede con la paz. Los obispos de Perú exhortan a un discernimiento ético ante las próximas elecciones. La diócesis de Getafe impulsa un nuevo itinerario para preparar el bautismo de niños. Los hermanos franciscanos de Cruz Blanca celebran los 50 años de su aprobación canónica. 4 provincias de Ecuador se rigen desde ayer y hasta el 31 de marzo bajo toque de queda. El presidente de transición de Madagascar anuncia el nombramiento como primer ministro del hasta ahora jefe del organismo anticorrupción del país africano. En España, los médicos vuelven a la huelga sin perspectiva de alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. El Partido Popular gana las elecciones en Castilla y León, aunque necesitará a Vox para poder gobernar, mientras el Partido Socialista sube levemente y desaparecen del Parlamento Autonómico Sumar, Podemos y Ciudadanos. Y en deportes, Joan Laporta gana las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona al acumular el 68,18% de los votos. La Santa Sede ha publicado esta mañana el programa del viaje apostólico del Papa León XIV a África, donde va a estar del 13 al 23 de abril y visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. El pontífice partirá del Aeropuerto Internacional de Fiumicino en Roma rumbo a Argel y el lema de esta primera etapa es «La paz sea con vosotros». A su llegada al Aeropuerto Internacional Ouaghiri Boumediene se celebrará una ceremonia de bienvenida y tras visitar el monumento de los mártires de Maqam Shahid, el Papa se reunirá con el presidente de la República y con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Entre los lugares que visitará su santidad está la Gran Mezquita de Argel, el centro de recepción y amistad de las hermanas misioneras agustinas en Bab el Oued y la Basílica de Nuestra Señora de África, donde mantendrá un encuentro con la comunidad argelina. En Argelia, el sucesor de Pedro visitará también la ciudad de Annaba, donde mantendrá varios encuentros, entre ellos con los ancianos y miembros de la comunidad agustiniana. El 15 de abril, el obispo de Roma viajará a Camerún y aterrizará en Yaoundé. Tras las reuniones oficiales, visitará por la tarde el orfanato de Ngulu Zamba. Además, ese día mantendrá una reunión privada con los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal. Con el lema «Que todos sean uno» en este país, el Santo Padre también irá a Bamenda, donde presidirá un encuentro por la paz en la Catedral de San José y la Santa Misa en el Aeropuerto Internacional. Otra de las Eucaristías que celebrará el Papa en este país será en Douala, en el Estadio Japoma. En esta ciudad también visitará el Hospital Católico de San Pablo. A su regreso a Yaoundé está previsto un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica de África Central. El 18 de abril el Papa León XIV tomará rumbo a Angola. El lema de esta peregrinación es «El Papa León XIV, peregrino de la esperanza, la reconciliación y la paz, bendice a Angola». Su santidad aterrizará en Luanda. El primer encuentro
encuentro, después de las visitas de cortesía con las autoridades, lo mantendrá con los obispos de esta nación. Además, el Santo Padre irá a las ciudades de Muxima, donde dirigirá el rezo del Santo Rosario frente al santuario de Mama Muxiva, y Saurimo, donde visitará una residencia de ancianos y celebrará la Santa Misa. A su regreso a Luanda se encontrará con los obispos, sacerdotes, miembros de la vida consagrada y trabajadores pastorales en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Finalmente, el 21 de abril, el pontífice volará a Guinea Ecuatorial rumbo a Malabo. El lema de este viaje es Cristo, luz de Guinea Ecuatorial hacia un futuro de esperanza. Además de las reuniones oficiales tras su aterrizaje, el Papa mantendrá un encuentro en español con el mundo de la cultura en el campus universitario León XIV de la Universidad Nacional. También visitará el Hospital Psiquiátrico Jean-Pierre Oli. Otro de los momentos significativos será la reunión con los obispos de este país. En este país, en Guinea Ecuatorial, el Santo Padre visitará también las ciudades de Mongomo y Bata. En la primera de ellas presidirá una Eucaristía en la Basílica de la Inmaculada Concepción y visitará la Escuela Tecnológica Papa Francisco. En Bata, el Papa León XIV acudirá a la prisión y dirigirá un momento de oración en el monumento conmemorativo a las víctimas de la explosión del 7 de marzo de 2021. Además, presidirá un encuentro con jóvenes y familias en el estadio de Bata. El 23 de abril, antes de su regreso a Roma, su santidad celebrará la Santa Misa en el estadio de Malabo. Seguiremos informándoles de los detalles de este viaje en Radio María. Y cambiamos ahora de asunto. En España, el Gobierno aprobará este viernes, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el plan de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas en nuestro país con respecto a la guerra en Irán. De acuerdo con lo que ha avanzado el Gobierno, el plan de respuesta integral incluirá medidas estructurales y otras coyunturales ante la situación provocada por el conflicto en Oriente Medio. Fuentes del Ejecutivo han recalcado que planteará las medidas después de los contactos que sigue manteniendo con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores especialmente expuestos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha vuelto a descartar la rebaja del IVA de los alimentos, aunque ha puntualizado que si estos se encarecieran, el Gobierno está preparado para ir respondiendo de manera flexible y ampliando, dicen, si fuera necesario, el paquete de medidas. Y con respecto a la guerra de Irán y el estrecho de Hormuz, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha planteado establecer una misión europea o incluso una organizada por Naciones Unidas para mantener abierto el estrecho de Hormuz, bloqueado en estos instantes por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también han conversado sobre la importancia de reabrir el estrecho de Hormuz, uno de los puntos de tránsito de crudo más importantes del mundo, donde la navegación, como saben, se ha visto afectada. Además, una nueva oleada de ataques aéreos perpetrados por el ejército israelí contra Irán ha impactado sobre el aeropuerto internacional de Mehrabad, en Teherán, así como en un complejo residencial de la ciudad de Arak, que está en el centro, a propósito de la escalada de estas hostilidades desatada en la región tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático. Entre tanto, al menos 10 personas han muerto y otras 13 han resultado heridas en una nueva oleada de ataques aéreos del ejército israelí contra el sur del Líbano, en el marco de su ofensiva contra este país tras el lanzamiento de cohetes por parte del partido milicia chií libanés Hezbollah como represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha recibido esta mañana una llamada telefónica del presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, en relación con la preocupante evolución del conflicto en Oriente Próximo y las condiciones de vida del pueblo palestino. Según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede, durante la conversación, el Santo Padre ha reiterado el compromiso de la Santa Sede con la paz, alegando que se logrará mediante el diálogo político y diplomático y el pleno respeto del derecho internacional. Por su parte, el Dicasterio para las Iglesias Orientales ha hecho un llamamiento para animar a participar en la colecta para ayudar a los cristianos de Tierra Santa. En la carta que acompaña a esta exhortación apelan a la esperanza cristiana ante las heridas que padece el mundo, especialmente a causa de la falta de paz y los conflictos. Como pequeño gesto que apunta a la conversión, desde este dicasterio proponen colaborar económicamente para ayudar a los hermanos que luchan por vivir un día más.
Como explican, es un gesto fundamental para la custodia de Tierra Santa, que desde hace mucho tiempo vela por los lugares que marcaron la vida del Señor Jesús. Y entre otras cosas también animan a exhortar, a convencer y a despertar conciencias para promover la solidaridad del cuerpo único de Cristo, que es la Iglesia, extendida por todo el mundo. Nos vamos a Perú. Ante las próximas elecciones y los desafíos de la nación, la Conferencia Episcopal de este país ha publicado un mensaje exhortando a que el proceso electoral sea vivido como un momento de discernimiento ético y responsabilidad ciudadana. Al mismo tiempo, los obispos enfatizan que Perú tiene la necesidad de autoridades caracterizadas por la honestidad, la transparencia y la coherencia entre sus palabras y sus acciones. A su vez, los prelados manifiestan su preocupación por la profunda fragmentación social que atraviesa su país. Entre otras cosas, hacen alusión a las heridas del pueblo peruano marcadas por la violencia, la corrupción y la pérdida de confianza en la política y en los políticos. En este contexto han pedido a los electores que valoren el compromiso de los candidatos con la defensa de la dignidad humana, la protección de los derechos de las personas, la seguridad ciudadana, la inclusión social y el respeto a la diversidad cultural de su nación. La Conferencia Episcopal Peruana subraya que la reconciliación nacional constituye un desafío ineludible. En su opinión, solo mediante el reconocimiento de las heridas, la búsqueda de la verdad, la justicia y el perdón social podrán reconstruir la confianza entre los ciudadanos y abrir caminos de convivencia pacífica. Finalmente, han reiterado el compromiso de la Iglesia de seguir acompañando a su pueblo en la búsqueda de un verdadero desarrollo humano integral. Por otro lado, les contamos que el Papa León XIV ha tomado posesión del apartamento en el Palacio Apostólico este fin de semana, trasladándose junto con sus colaboradores más cercanos a los espacios que estaban a disposición de sus predecesores. Así lo ha confirmado el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Hasta ahora el Papa había vivido en el Palacio del Santo Oficio, donde residía cuando era prefecto del Dicasterio para los Obispos. El apartamento pontificio, ahora renovado, está situado en la tercera logia del Palacio Apostólico. El Papa León XIV, el 11 de mayo de 2025, había reabierto el apartamento papal del Palacio Apostólico, retirando los precintos colocados el 21 de abril tras la muerte del Papa Francisco, quien había decidido vivir en la Casa Santa Marta. Y nos vamos a Ecuador, donde este fin de semana se ha celebrado la misa de funeral por los 2 sacerdotes que han fallecido tras salvar la vida a 2 monaguillos que se ahogaban en una playa de este país. Se trata del padre Pedro Anzuategui, que ejerció su ministerio en la diócesis de San Jacinto, y del padre Alfonso Avilés Pérez, español natural de Murcia, miembro de la Sociedad de Jesucristo, sacerdote y párroco de San Alberto Magno en la diócesis de Daule. A él se ha referido el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, emitido esta mañana en Radio María, y ha destacado su amor a Jesús y la entrega que junto a su hermano sacerdote les ha llevado a ejercer su paternidad, asemejándolos a San José. Todos los testimonios que estamos acogiendo de él, yo no le conocía, pero es que es un hombre enamorado de Jesucristo, ¿no? Tenía un lema al ataque, que la meta es el cielo. Bueno, una expresión que ha quedado especialmente grabada y que resuena en este momento de gran prueba, ¿no? En este momento de prueba para todos, para toda la comunidad católica que ellos atendían. Bueno, pues el hecho de que hayan muerto de esta manera, ejerciendo su paternidad, dando la vida, ¿no? Como dice esta expresión, ¿no? Haciéndose cargo de lo que no engendraron, ejerciendo su paternidad sobre el don que Dios les ha encomendado, ¿no? Ese es San José. La misa de funeral ha estado presidida por el arzobispo de Guayaquil, el cardenal Luis Cabrera. El purpurado ha encomendado a Dios a ambos sacerdotes, asegurando que en estas circunstancias el Señor los colma de gracia y bendición. Descansen en paz. Noticias de la Iglesia en España. La diócesis de Getafe ha impulsado un nuevo itinerario para preparar el bautismo de niños. Se ha presentado este fin de semana en el encuentro de iniciación cristiana y liturgia que ha tenido lugar en la parroquia Santa Maravillas de Jesús. Este encuentro ha estado dirigido a los equipos parroquiales que acompañan la preparación al bautismo de niños. Ha estado promovido por la Vicaría para la Evangelización y la Transmisión de la Fe, donde están integradas tanto la delegación de catecumenado como la de liturgia.
Tal como han señalado los organizadores, el objetivo ha sido dar a conocer los pasos que se están dando en la diócesis en el ámbito de la iniciación cristiana, así como presentar un itinerario concreto para los encuentros prebautismales que posteriormente cada equipo podrá adaptar a la realidad de su parroquia. En otro orden de cosas, les contamos que la familia Cruz Blanca está preparando los actos para clausurar el 50 aniversario de la aprobación canónica de los hermanos franciscanos de Cruz Blanca, que ocurrió en Tánger en 1975, un 27 de marzo. La Eucaristía de Acción de Gracias tendrá lugar este viernes, día 20 de marzo, en la parroquia del Sagrario de la Catedral de Sevilla. A su vez, la misa de despedida será al día siguiente en Córdoba, en la iglesia de la Casa Familiar San Francisco de Asís, donde descansan los restos del fundador, Isidoro Lezcano. A los actos está previsto que acudan miembros de la familia de España, Marruecos, Venezuela y Argentina. Desde sus inicios, la familia Cruz Blanca se inspiró en el deseo de su fundador y de los primeros hermanos de que la institución fuera casa y familia para las personas más vulnerables. Este espíritu se tradujo en la apertura en 1963 de la Casa Familiar Betania en el Monte Hacho de Ceuta y tras la aprobación canónica en la Casa Familiar San Francisco de Asís de Córdoba, que ofrece residencia, centro ocupacional y unidad de estancia diurna para personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo. La red de casas familiares y centros de Fundación Cruz Blanca atiende a personas en situación de vulnerabilidad en distintos territorios. El obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, en una visita en octubre del año pasado a la Casa San Francisco de Asís, donde compartió los proyectos con trabajadores voluntarios y hermanos franciscanos, destacó el valor del servicio a los más pequeños y recordó que en cada gesto de servicio y ternura hacia los más pequeños, Cristo mismo se hace presente. Nos vamos a Extremadura. Como ha informado Obras Misionales Pontificias, la Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha publicado las ayudas del Fondo Diocesano de Solidaridad, que están destinadas en gran parte al apoyo de la labor de los misioneros y destinados a la ayuda a los pobres. El fondo selecciona y financia cada año una serie de proyectos en función del dinero disponible, que viene siendo de entre 70.000 y 80.000 euros. Como explica la Archidiócesis extremeña, la idea surgió en el Sínodo Diocesano de 1992. El Arzobispado de Mérida-Badajoz añade que la iniciativa se basa en que la práctica de la comunicación cristiana de bienes pertenece a la esencia misma del Evangelio y de la vida de la Iglesia, como una manera concreta de ayudar a los necesitados. Desde el Fondo Diocesano de Solidaridad se puso en funcionamiento a mediados de los años 90 y se han financiado más de 250 proyectos. Estos han ido desde la evangelización a becas, salud y obras o equipamientos. Cada año se atienden entre 6 y 8 proyectos tras estudiarlos según los criterios que tiene establecido el propio fondo y se presentan al arzobispo con el respectivo informe, que es quien los aprueba definitivamente. Los proyectos en su mayoría los presentan los misioneros que están trabajando sobre el terreno en zonas de necesidad. Son proyectos como el edificio de usos múltiples con 5 aulas para un internado de jóvenes del Estrecho en la zona del río Putumayo en la Amazonía peruana. Información internacional. Un total de 4 provincias de Ecuador se rigen desde ayer y hasta finales de este mes bajo las normas del toque de queda declarado en el país, con el objetivo de acabar con la minería ilegal, el crimen organizado y el narcotráfico. Para ello, en una nueva etapa de su denominada ofensiva total, el gobierno de Daniel Noboa ha desplegado a cerca de 75.000 efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales, entre ellos más de 30.000 militares y más de 35.000 policías. En África, el presidente de transición de Madagascar, Michel Randrianirina, ha anunciado el nombramiento como primer ministro del hasta ahora jefe del organismo anticorrupción del país africano, Mamitiana Rajaonarisson, apenas unos días después de cesar a la totalidad del gobierno malgache. Por su parte, Rajoelina, quien obtuvo el nuevo mandato en las controvertidas elecciones de 2023, permanece en paradero desconocido en medio de la crisis en el país, sacudido por varios golpes de Estado desde que obtuvo su independencia de Francia en 1960. Allí los últimos disturbios reflejan profundas frustraciones con el gobierno de Madagascar, el acceso a los servicios básicos y la corrupción generalizada.
Por otro lado, el Estado Islámico ha reivindicado un inusual ataque contra varias minas operadas por una compañía china en el noreste de la República Democrática del Congo, confirmando posteriormente por fuentes de seguridad congoleñas a medios nacionales. Este fin de semana, fuentes de seguridad han confirmado el ataque al portal de noticias Actualité, pero han matizado que la ofensiva había sido ejecutada por las milicias de las Fuerzas Democráticas Aliadas. Es uno de los grupos armados más sanguinarios de África y a todos los efectos la filial congoleña de la organización yihadista. Información nacional. Hoy ha comenzado la segunda semana de huelga de médicos, con el diálogo roto entre el Ministerio de Sanidad y los 6 sindicatos convocantes, que reclaman un estatuto marco propio que regule las particularidades de la profesión médica, independiente del resto del personal sanitario, además de otras reivindicaciones como la voluntariedad de las guardias, que computen para la jubilación, una nueva clasificación profesional específica y una interlocución laboral directa. Esta movilización convocada por varios sindicatos y agrupaciones médicas se desarrolla una semana al mes e incluye concentraciones y manifestaciones frente a hospitales y centros de salud. Tras la primera semana de huelga desarrollada a mediados del mes de febrero, esta segunda fase se produce tras los constantes desencuentros entre la ministra Mónica García y el comité de huelga. El Ministerio de Sanidad defiende las mejoras laborales de su propuesta, entre ellas que limita la jornada a 45 horas semanales y reduce las guardias de 24 a 17 horas. E insiste en que el nuevo estatuto recoge un capítulo dedicado a la profesión médica. El Estatuto Marco es una ley básica estatal que data de 2003 y tras unas largas negociaciones el Ministerio de Sanidad acordó su reforma en el mes de enero con los sindicatos generalistas, que ahora tiene que pasar el trámite parlamentario como proyecto de ley. Les hablamos ahora de las elecciones que han tenido lugar en Castilla y León, donde el Partido Popular ha vuelto a ser el partido más votado, con 33 concejales, es decir, 2 más, y el 35,45% de los sufragios. Pero para gobernar depende nuevamente de un Vox contenido, que solo ha conseguido un procurador más, alcanzando los 14 parlamentarios. Mientras que el Partido Socialista ha crecido hasta los 30 concejales, 2 más de los que tenía. Con más del 99% del voto escrutado y una participación que ha subido hasta el 65,6%, son casi 7 puntos más respecto a las anteriores elecciones en 2022, la Unión del Pueblo leonés ha mantenido los 3 escaños que ya tenía en la anterior legislatura, mientras que Soria ya ha perdido 2 y se queda solo con 1, y por Ávila logra mantener el que tenía. Por otro lado, ni En Común, que es Izquierda Unida, Sumar y Equo, ni Podemos Alianza Verde, que en esta ocasión concurrían por separado, obtienen escaño. Tampoco obtienen escaño Ciudadanos, que desaparece de las Cortes de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco ha defendido que, tras el resultado de las elecciones de ayer, corresponde al Partido Popular liderar el proceso de diálogo y le ha recordado a Vox que sobre la mesa sigue el pacto de gobierno de hace 4 años que los de Abascal rompieron cuando se salieron del Ejecutivo en 2024. Fernández Mañueco ha indicado en una entrevista en COPE que si le dan a elegir prefiere un gobierno en solitario con acuerdos puntuales desde fuera, que es lo que mejor ha funcionado en su opinión en Castilla y León. Ha admitido que el mandato de los ciudadanos es que hay que dialogar y conformar una alternativa. El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha rechazado por unanimidad investigar al expresidente de la Generalidad, Carlos Mazón, por su actuación durante la Dana, al no apreciar un fundamento sólido y objetivo de que los hechos descritos en la exposición elevada por la jueza de Catarroja revistan carácter de delito. Los 5 magistrados descartan, por tanto, declarar su competencia para abrir una causa penal contra Carlos Mazón y basan su decisión principalmente en que éste no ostentaba la posición de garante, porque la legislación no le atribuye deberes específicos en la gestión de la emergencia. El tribunal tampoco ve elementos que acrediten la participación de Mazón en el S-Alert que se envió a la población a las 8:11 de la tarde el día de la Dana y señala además que no es insensible a la tragedia ocurrida, pero precisa que solo puede analizar la responsabilidad del exjefe del Consejo desde una perspectiva jurídico-penal y no moral o política. También les contamos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajará el próximo miércoles, este día 18,
a nuestro país. Se reunirá con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, avanzara la pasada semana que Zelensky visitaría España, en los próximos días, fuentes del Ejecutivo han confirmado la fecha. Será la cuarta visita del líder ucraniano a España desde que el presidente ruso Vladimir Putin inició sus ataques a Ucrania y se ha concertado para un día antes de la reunión del Consejo Europeo de Bruselas a la que acudirá Zelensky tras aceptar la invitación que se le ha hecho. También les contamos que 6 comunidades están hoy en alerta naranja, es decir, peligro importante por temporal marítimo. 2 de ellas también por viento, aunque en este caso en nivel amarillo, es decir, peligro bajo, con todo el litoral cantábrico afectado por fenómenos costeros, además de zonas de Cataluña y Baleares, en donde las olas van a poder alcanzar los 12 metros. Están en alerta naranja por temporal marítimo las comunidades de Asturias, Cantabria, Galicia y el País Vasco, a las que se suman las Islas Baleares y Cataluña, que lo están además por viento en nivel amarillo, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología en su página web. Se suma a los territorios bajo aviso meteorológico la provincia de Cádiz, en Andalucía, que está en alerta por temporal marítimo y viento, pero en nivel amarillo en ambos casos. Y también les contamos que la Policía Nacional ha incautado más de 600.000 peluches, llaveros y otros artículos falsificados, la mayoría sobre la serie Stranger Things, procedentes de China, pero de calidad muy inferior a los originales, almacenados en varias naves industriales de los municipios madrileños de Fuenlabrada, Getafe y Parla. Se trata de la mayor intervención de juguetes falsos realizada hasta el momento, con unas 25 toneladas de productos falsificados, según ha destacado la Dirección General de la Policía en esta operación. 2 personas han sido detenidas como presuntos responsables de un delito contra la propiedad intelectual. Información deportiva. Comenzamos hablándoles de las elecciones a la presidencia del Barcelona que tuvieron lugar ayer. El candidato Joan Laporta ganó al acumular el 68,18% de los votos, por delante de Víctor Font, que recibió el 29,78%. Salvo sorpresa, Laporta tomará posesión del cargo a partir del 1 de julio para no perder en apenas unos meses el primero de los 5 años de mandato. Por otro lado, el ciclista danés Jonas Vingegaard ha conquistado la 84ª edición de la clásica París-Niza. Vingegaard defendió ayer su renta en la general en la octava y última etapa, con salida y llegada a Niza, en la que se impuso el francés Lenny Martínez. El primer español en la general fue Marc Soler, en sexta posición, a 9 minutos y 9 segundos del vencedor. En rugby, la selección española masculina se colgó ayer la medalla de bronce en el europeo tras vencer a Rumanía por 29-23 en un partido celebrado en el Leganés, aquí en Madrid. El combinado rumano inició el duelo con un contundente 0-11 hasta que se quedó con un jugador menos por una tarjeta roja. A partir de ahí, los de Pablo Bouza dieron la vuelta al marcador. Y por último, la selección española femenina de baloncesto perdió ayer por 68-56 con Italia en la cuarta jornada del premundial, que se está disputando en San Juan de Puerto Rico. El equipo que dirige Miguel Méndez acusó el desgaste y las rotaciones y mostró cierta relajación al tener ya asegurado el billete al mundial. Nuestro país lleva 8 años sin acudir a esta cita. Noticias autonómicas. Nos vamos hasta la Comunidad Foral de Navarra, donde el alcalde de la localidad valenciana de Paiporta, Vicent Siscart, ha participado en un acto oficial de agradecimiento a la labor prestada durante la dana a los efectivos de emergencia de la región. De todo ello nos da más detalles desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, tras el desastre de la dana, la comunidad foral envió efectivos durante varias semanas a Paiporta, en concreto 158 bomberos que fueron en 5 tandas desde el 2 hasta el 17 de noviembre. También la policía foral realizó 6 relevos en su operativo, compuesto cada uno de ellos por 15 agentes, con un total de 114 efectivos desplazados en las distintas tandas. Y además, el Gobierno de Navarra envió un técnico de protección civil para el puesto de mando avanzado PMA de Paiporta.
y se coordinó asimismo el desplazamiento de personas voluntarias de Cruz Roja y la DIA. Estas han sido las palabras de reconocimiento del alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, durante el homenaje realizado en Pamplona. En los momentos más difíciles es cuando se revela el verdadero sentido del servicio público, y ustedes demostraron con hechos que este servicio se basa en algo muy sencillo y muy profundo: estar donde hace falta, cuando hace falta. Para nosotros, su presencia fue más que un refuerzo operativo. Fue también un mensaje claro de apoyo, de cercanía y de esperanza. Los pueblos se definen por muchas cosas: por su historia, por su cultura o por su territorio, pero sobre todo lo que los definen son sus valores. Y Navarra nos demostró, a través de su policía foral, cuáles son los suyos: responsabilidad, compromiso y solidaridad. Cambiamos de tema para comentar que el pasado viernes 13 de marzo comenzó en Navarra la edición número 26 de la Semana del Pincho, un evento gastronómico en el que 66 bares y restaurantes participantes presentan sus creaciones culinarias de alta cocina en miniatura y que se extenderá hasta el próximo 22 de marzo. Cada establecimiento fijará el precio del pincho dentro de una horquilla de entre 2,50 y 3,50 euros. La mayor parte de los participantes se encuentra en Pamplona, aunque la Semana del Pincho también se extiende a otras localidades de Navarra como Allegui, Azagra, Burlada, Corella, Nutilva, Olite, Tafalla, Villamayor de Monjardín y Viana. De este modo, el certamen vuelve a ampliar su presencia por distintos puntos de la comunidad foral. Y hablamos ahora de turismo. Navarra superó por primera vez en 2025 los 2 millones de turistas, un 2,8% más de visitantes que el año anterior. Cuéntanos, Miguel Ángel. Sí, así es. La radiografía completa del sector turístico en 2025 habla, de acuerdo a la consejera de Turismo Rebeca Esnaola, de un crecimiento controlado y sostenible conformado a partir del compromiso público-privado. Ha remarcado así la consejera que estos datos se explican en gran medida por el crecimiento del turismo internacional, con una subida del 3%. El año pasado, en concreto, nos visitaron cerca de 700.000 turistas internacionales, según ha detallado, destacando también que los mercados clave para Navarra han sido Francia, Estados Unidos, Reino Unido y el mercado asiático. Rebeca Esnaola, consejera de Turismo. El turismo, por tanto, se consolida como motor económico en nuestra comunidad. Las cifras así la avalan, también cuando nos referimos al gasto directo en Navarra, que asciende durante este año 2025, al que me vengo refiriendo, a 1.536 millones de euros, es decir, un 15% más que en 2024. Y hablamos de otro asunto para comentar que Navarra y el Estado han alcanzado un acuerdo que garantiza que la comunidad foral podrá destinar el superávit que genere en sus cuentas a otras cuestiones que no sean exclusivamente la amortización de la deuda. José Luis Arasti es el consejero de Economía y Hacienda. El acuerdo que acabamos de firmar permite a Navarra tener capacidad de decisión a la hora de emplear los remanentes económicos que generemos, y es más, ya les adelanto que el Gobierno de Navarra también va a proponer al Gobierno central que contemple que estos superávit, que los superávit que podamos generar puedan ser destinados, por ejemplo, pues a la concesión de ayudas a sectores que puedan necesitarlas por las consecuencias de la inestabilidad internacional que seguimos viviendo. El ejemplo más reciente es la guerra de Irán y sus derivadas. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos despejados en la mayor parte de nuestra geografía, sin descartar alguna llovizna débil en puntos de la mitad norte, siendo más probable en la primera mitad del día. El viento soplará entre flojo y algo más fuerte, sobre todo en el estrecho y en la costa de Gerona. Se espera mala mar en esta costa, en Baleares, en la costa gallega y en la Cantábrica, con olas entre los 3 y 5 metros. Bajarán las temperaturas y subirán las máximas. Mañana, martes, amaneceremos con nieblas matutinas en puntos del norte y en el nordeste peninsular.
Esperamos una jornada de cielos despejados en casi todo el territorio nacional, a excepción del archipiélago canario, donde no se descartan algunas precipitaciones débiles. Habrá viento fuerte en el estrecho, en la península y en Canarias, y se espera mala mar en todas las costas. Las temperaturas irán en aumento. Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Juan Manuel González y Nicolás Chamorro, y se lo hemos contado José García y Yolanda Gómez. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.